nos acompañan ahora en Los Protagonistas. Los Protagonistas por Buenos Días, América. 7 de la mañana con 5 minutos, vamos con la siguiente entrevista de nuestro segmento Los Protagonistas. Ya tenemos a través del Zoom al asambleísta de la bancada de UNES, Gisela Garzón Monteros. Ella es licenciada en Comunicación Social. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días, Carlos Murrieta le saluda, bienvenida. Hola Carlos, buenos días y un saludo a toda la audiencia de la radio a través del dial y a través de las diferentes plataformas digitales. Para mí un gusto estar aquí. Asambleísta, ayer la bancada de UNES presentó un recurso de amicus curiae en contra de las 8 preguntas planteadas por el Ejecutivo en el marco de esta consulta popular. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuál ha sido la base, la motivación de dicho recurso presentado ante la Corte Constitucional? Y en efecto lo veníamos trabajando ya desde hace unos días, tomando en consideración que hay varios criterios en torno a todas las preguntas, pero fundamentalmente dejando claro que una consulta popular es un mecanismo válido, viable, constitucional, pero que no debe ser utilizado a conveniencia o en búsqueda desesperada de oxígeno o de legitimidad por parte de la ciudadanía, porque más o menos así se muestra esta consulta alrededor de temas que pueden ser decididos por el propio presidente. Los temas ambientales, por ejemplo, pasan por una decisión de política pública y de asignación presupuestaria. Asignarle responsabilidades a las Fuerzas Armadas también pasan por una decisión de voluntad política del presidente. Requieren ajustes que se pueden llevar adelante, sí, pero de primer momento requieren esta voluntad del presidente. Y respecto a la conformación de instituciones como la Asamblea Nacional, una de las preocupaciones que tenemos es la pérdida de representación de sectores como los migrantes, por ejemplo, que serían los sectores más afectados, o en el caso de las mujeres. Si de por sí es difícil tener representación de las mujeres en los espacios como el legislativo, se vuelve mucho más difícil cuando hay menos posibilidades de llegar. Si ahora siendo 137 no se cumple adecuadamente con el porcentaje que debería ser de representación femenina, mucho menos de representación afro, mucho menos de representación de discapacidades, por ejemplo, también tenemos esa preocupación. Pero además hay una fondo, que es el método, la forma en la cual se están pidiendo las reestructuraciones de la Constitución. Hay algunas que no tienen que ser por la vía que ha presentado el presidente y otras que requieren asamblea constituyente, y creemos que en la evaluación de la Corte tienen que quedar claros estos parámetros para que tome la decisión que tome, ojalá la acertada, y si se pronuncia esta vez, no como pasó en el 2018, que no hubo pronunciamiento de la Corte y aún así se llevó adelante la consulta, que lo haga de manera adecuada para que el método de la consulta, que es absolutamente constitucional, no se utilice o se mal utilice buscando únicamente oxígeno político por parte del gobierno. Asambleísta, no hay nada rescatable en la consulta planteada por el presidente Lasso, absolutamente nada. No lo vemos así porque creemos que son decisiones que se pueden tomar inmediatamente, si es que así lo fuera, en el caso de las urgencias. Para atender la seguridad, por ejemplo, que será una de las cosas que nos contarán como absolutamente necesaria, que por supuesto es necesaria, sí, pero no hace falta esperar a febrero del año que viene para tomar decisiones en el marco de la seguridad. Cuando se ha querido sumar a las Fuerzas Armadas a controlar la seguridad, las calles, etcétera, lo han hecho vía decreto y han sacado a las Fuerzas Armadas a la calle. Cuando han querido, vía estado de excepción, perdón. Cuando se quiere atender las cosas y hay voluntad política para el efecto, se lo hace. Es cuestión de decidirlo, es cuestión de disponerlo desde el escritorio del presidente y no tendríamos la situación que tenemos ahora. Pero resulta que la ejecución presupuestaria de la mayor cantidad de carteras de Estado no supera el 30%. Y en este momento estamos cerrando el mes de septiembre. Deberíamos en este momento estar hablando al menos del 70% de ejecución en todos los ministerios. Pero no es así, el de seguridad tampoco. Por lo tanto, cuando nos vendan esta idea o esta necesidad de tomar decisiones a través de una consulta para atender las urgencias del país, también podemos decirle al gobierno que las urgencias se atienden con voluntad política desde su escritorio. O en el caso que, por ejemplo, estaba leyendo ayer en ciertos medios, que reducir la asamblea significaría ahorrarle costos al país. La mayor cantidad de dinero perdido es en la evasión tributaria. La mayor cantidad de dinero perdido es aquella que sale a paraísos fiscales. Y la evasión tributaria también está en manos del gobierno, que puede implementar política pública para evitar que esto suceda. Por lo tanto, si existiera la voluntad política, no tendríamos quizás ahondado los problemas que ahora tenemos del país. Asambleísta, tomando como referencia sus palabras de que el presidente lo que busca es oxígeno político, si no propusiera la consulta popular, ¿qué le podría ocurrir al presidente? O en este contexto, ya ha presentado su propuesta de consulta popular, muchos ecuatorianos a lo mejor dicen, por gusto propone una consulta popular, si vamos a votar no.
tomando como referencia también los índices de aceptación del actual mandatario. Pero hay muchos que tal vez nos preocupamos siempre por la famosa estabilidad democrática. Si usted nos dice que busca oxígeno político, en el caso de que pierda, ¿qué oxígeno le va a quedar al presidente? ¿Usted cree que tal vez existen las condiciones como para que él termine su mandato? ¿Debería terminarlo tomando en consideración lo dicho? Su criterio, por favor. Desde el principio lo dijimos que respetuosos de las decisiones de la gente íbamos a tener y tomar una postura de una posición propositiva y hacerlo de esa manera, porque además nosotros no vivimos de eso cuando vimos gobierno, entonces que lo íbamos a hacer de esa manera, íbamos a respetar la decisión tomada por la gente. Al andar, lo que hemos hecho es utilizar los mecanismos constitucionales, pero en esta búsqueda desesperada de oxígeno para el gobierno tampoco se logran reconocer los propios errores. Es decir, el gobierno tiene en sus manos la posibilidad de cambiar en algo mínimo, aunque sea la aceptación de la gente. ¿Por qué no ponen las medicinas en los hospitales? ¿Por qué no asignan esos recursos? ¿Cuántos medicamentos compramos con lo que le costaría al país la consulta popular? ¿Cuántos espacios del registro civil asentamos de mejor manera para que no sean horas de horas en sacar una cédula? ¿Por qué no hacemos esas cosas? ¿Por qué el gobierno no toma esas decisiones? Está en sus propias manos mejorar su credibilidad tomando decisiones acertadas y asertivas. Pero resulta que, por ejemplo, pasa el caso del femicidio de María Belén y las posturas de sus voceros son mucho más hirientes que la situación en sí. Llegaron a la Asamblea Nacional a decirnos que llamaron por teléfono a la madre no una, sino 3 veces, como que eso fuera una hazaña para acompañar un caso que sucedió en una escuela de policía. Hablando el propio gobierno es su propio desestabilizador. Hablando de ese tema, y para puntualizar la pregunta que me hacía Carlos, y con esto cierro, tenemos un antecedente que es lo que pasó en Chile. Un gobierno que llegó con absoluta expectativa, que al andar ha tomado decisiones erróneas, que luego llega golpeado en su credibilidad, y el único porcentaje que logra en un referéndum histórico para cambiar una constitución de la dictadura es el porcentaje de credibilidad del presidente Boric en este momento. Por lo tanto, hay que también tener en cuenta estas referencias regionales para saber qué nos puede pasar. Y finalmente, el gobierno tiene que presentarse con algo a las elecciones, porque en política también las elecciones son disputa y entonces requieren algún tipo de paraguas. No tiene candidaturas a nivel de todo el país, no va a lograr ganar con los candidatos que tiene presentados, entonces busca de alguna manera tener un espacio que le signifique una ganancia electoral. Asambleísta, ¿y qué logró el país con la salida del ministro del Interior, Patricio Carrillo, por el caso del femicidio de María Belén Bernal? El presidente ha salido a decir, matan a una mujer, ahora derrumban o pretenden derrumbar el edificio de la Escuela de la Policía. ¿Cómo ha observado usted desde la Asamblea todo este manejo institucional del femicidio de María Belén Bernal, ahora con las comparecencias de tantas autoridades en el recinto legislativo? Patricio Carrillo sigue opinando de las tomas de decisión que hace el gobierno y de la política nacional. En su derecho, por supuesto, sí, más bien sin mayor, hasta diría yo, calidad moral, ¿no? Por las condiciones en las que sale. Porque esto revienta y es incontrolable, y hubiera sido el colmo que lo mantenga. Pero ingresa otra persona a la que le deseamos todos los éxitos del mundo, por supuesto que sí, porque de su éxito depende la tranquilidad de muchos sectores, fundamentalmente de sectores como Guayaquil. Pero ingresa quien tiene un antecedente de incumplimiento, de falta de acción, quien manejó la pandemia como presidente del COE de manera muy torpedeada, muy errónea. Pero además de eso, lo hace para que las decisiones de índole político, de índole de fiscalización, no tengan el mismo efecto sobre Patricio Carrillo. Sí, por supuesto que tenía que salir, era impresentable. Pero se venía contra de él juicios políticos, se venía contra de él fiscalización, y esto hace que, por supuesto, cuando no dé la cara a la Asamblea Nacional y sea juzgado en ausencia, no tenga el mismo peso político a su cargo como tal. Lo que sí puede la Asamblea Nacional, y lo va a encaminar, estoy segura, es continuar con el proceso de juicio político, porque lo que hace es limitar las acciones, digamos, en futuros espacios públicos, y un funcionario de gobierno puede ser juzgado hasta 1 año después de haber dejado el cargo. Lo que se va es impune, se va sin dar respuestas sobre las decisiones erróneas en la paralización de junio de este año, que sobre los excesos, en junio sí había policía, en junio sí había armamento, en junio sí habían insumos, ahora para la delincuencia no hay nada, pero en ese momento sí había absolutamente todo, y son cosas que tienen que buscarse respuestas urgentes. Y en el caso de María Belén, no solo que es preocupante que pretendan derrocar un edificio, sino que ya la Fiscalía se ha pronunciado respecto a que hay pruebas que no pueden ser eliminadas así de la noche a la mañana, sobre pretexto de un acto simbólico para evitar que algo así pase.
Lo que se debía evitar es desde el primer momento en el que la policía dio vicios de superar aquellos límites, no solo racionales, sino aquellos límites institucionales que deben tener por lógica. Pero resulta que el señor comandante de la policía nos dice en la Asamblea Nacional que hay varios policías separados en lo que va de los últimos años por violencia intrafamiliar. Entonces el problema no es que es el caso de María Belén y con esto es el único caso y hagámoslo aislado, no. El problema es que a diferencia de los otros policías, sin ser esto menos grave, la violencia intrafamiliar pasa en sus casas, en sus espacios familiares, en sus espacios fuera de las instituciones policiales. Pero en este caso a María Belén la mataron dentro de una escuela de policía. ¿Quién la dejó entrar esa hora? ¿Por qué entró esa hora? ¿Por qué los cadetes que hablaron a los superiores no hicieron nada? ¿Cáceres actuó solo o no? ¿Por qué esperaron tanto para dejarlo salir? ¿Por qué la fiscalía no operativizó adecuadamente las medidas para evitar que se fugue? Esas son las preguntas que a lo largo de la investigación se harán, pero queda absolutamente claro y le queda absolutamente claro al país, no es posible que la policía que nos debe cuidar sea quien nos mate. Por eso es que hay que hablarlo con toda la sinceridad, porque es un problema estructural que requiere atención urgente. ¿Y a su criterio es un crimen de Estado lo ocurrido con María Belén Bernal? Hay varias posturas allí. Yo no quiero, digamos, tomar o dar un criterio que riña con la justicia y que riña con los parámetros para entenderlo como un crimen de Estado, pero sí es un crimen que tiene una responsabilidad del Estado. Y eso es absolutamente claro. Y es un crimen que tiene una serie de violaciones a los derechos humanos que puede plantearse como un delito de lesa humanidad ante los organismos internacionales. Y esos delitos no prescriben. Pero de allí no quisiera ser imprecisa en los términos jurídicos. Hay un debate allí detrás. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Lo que sí puedo plantearle, Carlos, es que es necesaria ahora una nueva reforma al Código Penal para incluir otro tipo penal, no solo el femicidio, porque el femicidio se trata de la muerte de una mujer por su condición de mujer en manos de cualquiera, pero el feminicidio, tipificado ya en otros países, habla de la responsabilidad, la complicidad del Estado, entendido como instituciones representadas por diferentes personas. Entonces, más bien el debate en el caso mío y en el caso de quienes llamamos la bandera de los derechos de las mujeres será lograr que esta introducción de este nuevo tipo penal también establezca un parámetro para que en adelante al menos haya una posibilidad de sanción cuando esto se da en estos espacios. Pero de allí no quisiera ser imprecisa sobre hablar de delito de Estado o no, porque hay un debate jurídico ahí detrás y por supuesto tendrán que ser las autoridades del ramo quienes lo determinan. Y finalmente, la creación de esta comisión multipartidista, ¿qué objetivo tiene? Luego de todas estas comparecencias, ¿qué van a determinar ustedes como Asamblea Nacional? Como lo decía en mi intervención, tiene que ser primero una responsabilidad institucional, por lo tanto debe estar en manos de todas las bancadas, tiene que ser una respuesta del Pleno en su conjunto, y para que el Pleno en su conjunto logre tomar postura, o la mayoría del Pleno, era indispensable que estén allí representantes de diferentes bancadas para que también tengan su postura, lleven a la mesa legislativa, lo construyan en el informe después de las comparecencias y la investigación y le presenten al país resultados de la investigación que llevemos adelante. La comisión no es que va a investigar, digamos, o va a interferir en lo que haga la Fiscalía y demás, no, porque no es nuestra competencia, pero sí es necesario saber en decisiones administrativas, políticas y en fin, el porqué de las ausencias y quiénes son los responsables. Lo que se presentará es un informe que obviamente, como ha pasado en otras investigaciones, será enviado también a la Fiscalía para que le sume a su expediente y tomará las decisiones pertinentes. Juicios políticos, por ejemplo, al ministro Carrillo es uno de las alternativas que seguramente se dirán después de la investigación. La Secretaría de Derechos Humanos es otra funcionaria que no ha hecho absolutamente nada, que dijo poner a disposición de todo a la familia, pero la familia nos dice que le acompañaron 2 funcionarios un día cuando fueron 11 días de búsqueda, y también tendremos que saber qué está pasando con esa cartera de Estado. ¿Funciona? ¿No funciona? Porque resulta que mientras María Belén era encontrada, estaba en proceso de búsqueda, en Carchi mataban a una mujer embarazada, Dayana, embarazada de 8 meses. Y seguramente ya hay una más en la estadística porque cada 28 horas muere una. Por lo tanto, esas son las cosas que también se evidenciarán, porque además la comisión que acompañará la investigación tendrá que también sugerirnos reformas legales, seguramente, tendrá que también referirnos ajustes a los cuerpos normativos que tenemos ahora, y que además siente un precedente, porque hay muchos casos además que han llegado a nosotros en este momento, después de la comparecencia de Elizabeth Otavalo en la Asamblea, casos de desapariciones
investigaciones de 5 años, de 4 años sin respuestas, o de aquellos juzgados de una manera pero que son femicidios, que no han sido juzgados así. Son cosas que también tendremos que ir acompañando al andar porque son pedidos desesperados de familiares en busca de justicia. Le agradecemos por su tiempo esta mañana, asambleísta, la asambleísta Gisela Garzón Monteros, asambleísta de UNES, esta mañana aquí en Buenos Días América. Que pase muy bien. Gracias. Buen día, Carlos. Gracias y un saludo. Gracias a usted. Buenos días. Continuamos aquí con Buenos Días América.